Muy bien. Cuando hablamos de la endocrinología, estamos hablando en realidad de mecanismos que nos permiten comunicarnos entre las células y los órganos en base a las necesidades y efectos que se tengan para desarrollar en algunas células que así lo necesitasen. ¿Ya? Básicamente significa que tiene que haber una comunicación entre el sistema nervioso que recibe un estímulo y un órgano efector donde va a responder a ese estímulo. En eso básicamente se simplifica todo este proceso. Sin embargo, la palabra endocrino se refiere al proceso de la secreción de sustancias llamadas hormonas que ejercen acciones regulatorias en las células distintas a las que la producen. Nuestro organismo normalmente está en condiciones normales en relativo equilibrio y cuando hay un déficit de algo rápidamente comienza a estimularse, a producirse y cuando ya llega otra vez a niveles homeostáticos o de equilibrio, nuevamente se envía señales para que se bloqueen la secreción de una determinada hormona y de esa manera nos mantengamos en constante equilibrio. Vale decir que este sistema endocrino se encarga de comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento de todo nuestro organismo. Y esto, como les mencioné, está compuesto por dos grandes grupos. Está compuesto por órganos, ¿ya? Y está compuesto por un sistema nervioso. ¿Qué significa esto? A través de un estímulo en el sistema nervioso conectan la glándula y la glándula produce la hormona y esta hormona viaja a través del torrente circulatorio cuando son por mecanismos endocrinos, ya lo vamos a ver más adelante, y llega a una célula que es la que está pidiendo con auxilio que se llenen los niveles de una determinada hormona. Y las glándulas que básicamente están relacionadas con el sistema endocrino están la glándula tiroides, paratiroides, el timo, las suprarrenales, los testículos, ovarios, páncreas, la pituitaria, la hipófisis, la glándula pineal, etcétera. Por lo tanto, además de estas glándulas que les acabo de mencionar, necesariamente estas tienen que tener un trabajo bien sinérgico con el sistema nervioso. Y al final lo que nos va a ayudar todo este sistema neuroendocrino va a ser a mantener y controlar las actividades de todos los órganos completos, los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, las características sexuales, el crecimiento y el desarrollo, y los niveles en sangre de líquidos, sales y azúcar. Básicamente se encarga de mantener el medio interno en parámetros de equilibrio. Por otra parte, se logra alcanzar el equilibrio interno de todos los sistemas del cuerpo y las reacciones a las condiciones del ambiente, la temperatura, el estrés, las lesiones, etc. Y es de esta forma que funciona habitualmente, ¿no? Integrando el sistema nervioso y las hormonas a través de las glándulas que son las que lo producen. Entonces significa que todo va a partir a raíz del lugar donde se va a realizar la llegada de la hormona. Significa que en este tejido de acá, donde va a tener un efecto la hormona, habitualmente cuando hay carencia de una determinada hormona, entonces inmediatamente se manda una señal en el hipotálamo para que el hipotálamo produzca factores liberadores hacia la hipófisis y en la hipófisis se van a producir hormonas estimulantes para que estimulen a la glándula a producir una determinada hormona específica que va a tener una acción específica en ese tejido. Y cuando se alcanzó las condiciones de equilibrio, básicamente, en ese momento entonces se agarra y se manda una señal de feedback. ¿Qué significa esto? Que ya no se va a estimular el hipotálamo, aquí se bloquea, ya no se estimula el hipotálamo ni la hipófisis ni se libera hormonas y entra en un estado de equilibrio. Entonces es este el sistema en realidad que ustedes deben conocer inicialmente y deben grabarse todo este circuito desde que ocurre el estímulo, que parte de un tejido y donde es que inicialmente comienza toda esta producción y liberaciones y estimulaciones de hormonas. Entonces tenemos nosotros un sistema endocrino por un lado y por otro lado tenemos un sistema nervioso, donde
Partimos de un estímulo, hay un emisor, hay una vía de transmisión. Esta vía de transmisión va a llevar una señal hacia un lugar efector y en ese lugar efector va a haber una respuesta. En el caso del sistema endocrino, son las células endocrinas las que van a partir del estímulo, ¿ya? Van a producir las hormonas finalmente. Estas hormonas, la vía de transmisión va a ser la sangre, ¿ya? La señal va a ser hormonal y finalmente van a tener una célula efectora. Y en esa célula efectora va a haber un tipo de respuesta. Hormonalmente, las respuestas hormonales son lentas, son persistentes y habitualmente suelen viajar por la sangre. En cambio, en el sistema nervioso, parte de un estímulo, de una necesidad, se transmite a través del sistema nervioso, de la célula nerviosa. La vía de transmisión son fibras nerviosas que transmiten el impulso nervioso. Estos van a liberar neurotransmisores en la célula efectora y van a determinar una respuesta. Las respuestas del sistema nervioso, por lo tanto, son rápidas y fugaces. Significa que así como llegan rápido, desaparecen rápido. Y cuando se fusionan el sistema nervioso con el endocrino, pues entonces es ahí donde existe esta conexión bastante singular, particular, donde al unirse hacen que se sinergien y que la respuesta sea mucho más rápida y favorable, sobre todo cuando parte de un estímulo a través del sistema nervioso, del hipotálamo y de la hipófisis y toda la vía que les acabo de mencionar. Entonces, estas son las glándulas nuevamente endocrinas y su posición en el cuerpo. Todo parte acá en el hipotálamo y la hipófisis y a partir de ahí es donde van a ir a diferentes glándulas para producir hormonas y tener un efecto específico. ¿Listo? Tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, las glándulas se pueden clasificar también dependiendo de diversos parámetros según la presencia o ausencia de conducta. Esto ya no es nuevo para ustedes, pero vale la pena recordarlo. Las de secreción interna y la de secreción externa. Las de secreción internas son llamadas endocrinas y la característica particular es que no tienen un conducto excretor. Entonces, ¿dónde es lo que va toda esta producción? Va hacia los capilares directamente para ir distalmente hacia el órgano diana u órgano blanco. En cambio, las glándulas de secreción externa o exócrina no transportan, no llevan sustancias hormonales, son sustancias no hormonales, básicamente cargadas de enzimas y estas lo hacen a través de los conductos. El ejemplo más característico son las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. En este caso, las glándulas exócrinas, ustedes ven acá que tienen un conducto que vierte su contenido hacia el exterior. En cambio, las glándulas endocrinas vierten su producción hormonal hacia los capilares para que esto viaje a través del torrente circulatorio y cumplan una función distalmente en un tejido. ¿Cuáles son las características generales de las hormonas? Estas se producen en pequeñas cantidades, se liberan en el espacio intercelular, viajan habitualmente por la sangre, afectan los tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona y su efecto está directamente proporcional a su concentración y al número de receptores. Esto quiere decir que a mayor receptores en distintas partes del cuerpo, entonces mayor efecto va a tener esa liberación de la hormona, ¿ya? Entonces, su efecto es directamente proporcional a la concentración y al número de receptores. Por eso que las acciones de las hormonas pueden verse de dos maneras, una acción generalizada y una acción localizada. Las generalizadas actúan en distintos órganos y tejidos dependiendo del tipo de receptor hormonal que tengan. En este caso, dos ejemplos característicos de acción generalizada son la insulina y el glucagón. A nivel sistémico, actúan en diferentes lugares, ¿ya? Y obviamente ambos son antagónicos en sus acciones. Acción localizada,
cuando ésta se libera al torrente sanguíneo, pero actúa en un determinado tejido u órgano, por ejemplo, la colecitoquinina que actúa a nivel intestinal. Cuando llegan las grasas provenientes de los alimentos, esta es liberada directamente de la vesícula, va hasta el duodeno y ahí es donde va a emulsionar las grasas para que éstas puedan ser más fácilmente absorbibles. Entonces, una acción localizada. ¿Qué efectos pueden tener las hormonas? Y esto es importantísimo que lo sepan. Pueden tener efectos estimulantes, inhibitorios, antagónicos, sinérgicos y trópicos. Cuando hablo de estimulantes, significa que promueven la actividad en un tejido, por ejemplo, la prolactina, a nivel de la glándula mamaria, va a promover el crecimiento, la producción de leche, de la misma glándula como tal, etc. Efectos inhibitorios cuando disminuye la actividad en un tejido, como la somatostatina, hormona relacionada al crecimiento. Si no estuviera este fenómeno inhibitorio, todos fuéramos prácticamente gigantes, ¿cierto? Efectos antagónicos significa que cumplen distintas funcionalidades ambas, en este caso la insulina. La insulina lo que hace es intentar meter la glucosa dentro de la célula y al contrario, el glucagón más bien lo que hace es romper las moléculas de glucógeno para que estos hagan que se liberen glucosa y aumenten. Por lo tanto, una tiene un efecto hiperglucemiante y la otra tiene un efecto hipoglucemiante. Son antagónicos. Sinérgico significa que cuando se unen varias hormonas potencian el efecto de la otra. Y aquí el ejemplo característico es la hormona del crecimiento, que conjuntamente con las hormonas tiroideas favorecen a que el crecimiento sea mucho más óptimo, etc. Y efecto trópico es cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Entonces, en ese caso, la gonadotropina, el ejemplo más característico, el útero. ¿Ya? Entonces, hace que se forme la placenta como tal. Y habíamos dicho que dependen de los tipos de receptores hormonales que tengan para que también cumplan una determinada función. Tenemos dos tipos de receptores hormonales, entonces ahí están los esteroidales, ¿ya? O lipídicos también llamados, y los no esteroidales. Los esteroidales derivan del colesterol y la característica particular es que fácilmente atraviesan la membrana plasmática, ¿listo? Y se unen a un receptor dentro de la célula. ¿Ok? No se olviden que la membrana plasmática está compuesta por una cadena de fosfolípidos de membrana y por lo tanto tiene un origen lipídico y este tipo de hormonas es por eso que fácilmente atraviesan la membrana plasmática. En cambio, las no esteroidales son derivadas de los aminoácidos, básicamente son de origen proteico. Estos no ocurre esa situación. En estos, las hormonas vendrían a actuar como primer mensajero y en la parte interna de la célula se va a formar un segundo mensajero, un producto químico que va a ser como un segundo mensajero. Entonces ahí está el AMP cíclico. ¿Listo? Básicamente los receptores vendrían a ser como una llave con una cerradura. Tiene que encajar específicamente la hormona en su receptor, que puede estar en la superficie de la célula o puede estar dentro de su citoplasma. Y para que encaje, ¿no es cierto? Y ocurra un efecto, tiene que ser exactamente la misma. Como les mencioné, entonces las hormonas esteroidales atraviesan fácilmente la membrana plasmática y se topan con su receptor dentro del citoplasma. El receptor es de origen proteico y posteriormente ocurre aquí es donde promueve la inhibición de la síntesis de determinadas proteínas que desencadenarán los procesos fisiológicos y estas moléculas de ARN mensajero son las que se encargan de dirigir el contenido o el material hacia dentro del núcleo para producir los efectos citoplasmáticos, dentro de los efectos hormonales dentro de este núcleo. Entonces, todo este proceso tiene que llegar a producirse en la hormona
para llegar al final a este lugar donde va finalmente desencadenar el efecto fisiológico que deseo tener en esa célula. En cambio, las hormonas de origen proteico, la hormona como tal funciona como un primer mensajero y en el lado interno del citoplasma es que se va a formar este segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el que va a inducir los cambios en la célula al activar varias enzimas que van a producir el efecto deseado dentro del núcleo. De esa forma es lo que actúa. No es complicado entender esto, es sencillo. Entonces, de forma general, si nos damos cuenta, la mayoría de las hormonas actúan o excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca inician una reacción. La hormona no es como tal la que inicia la reacción. Tiene que haber un estímulo para que induzca la producción de esa hormona para que ésta excite o ésta inhiba. Pero no es la hormona la que va a iniciar todo el proceso. Tiene que partir de algo que las estimule a su producción. La sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos. Y estas células que responden al mensaje hormonal son las células blanco o también llamadas células diana. Por lo tanto, el efecto de la hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco o diana que poseen esos receptores. Muy bien. Tres formas de comunicación celular. Entonces, como les mencioné, si bien la mayoría de las comunicaciones son a nivel endocrino, esto significa de que habitualmente la célula, perdón, la glándula, esta glándula de acá, va a producir y va a liberar la hormona al torrente circulatorio para que de forma distal vaya y tenga un efecto tisular. Habitualmente hay otros mecanismos de comunicación que son el parácrino y son el autócrino. La mayoría, vuelvo a mencionar, son endócrinos. Las paracrinas significa que esta glándula produce esta hormona y tiene efectos sobre las células vecinas. Y las autócrinas, en este caso, perdón, las paracrinas, el efecto más característico es la hormona del crecimiento, que estimula a mis propias células para que vayan creciendo y desarrollándose de forma uniforme. Y las células y las de comunicación autócrina significa que la glándula produce las hormonas y tiene sus receptores en la propia glándula. Ahí tenemos como ejemplo el óxido nítrico y las prostaglandinas. Y esto que es lo que más me interesa que ustedes sepan, es pero muy importante porque en base a esto es que cuando vayamos a ver las enfermedades tiroideas, el hipertiroidismo, primario, secundario, el hipotiroidismo, subclínico, clínico, cuando vayamos a ver el Addison, cuando vayamos a ver Cushing y otras enfermedades más endocrinológicas, están muy en relación con los mecanismos de retroalimentación o llamados feedback, así que presten un poquito de atención a esto, ¿ya? Entonces, la secreción hormonal por parte de las diferentes glándulas del sistema endocrino está sujeta a un estricto control a través de mecanismos denominados retroalimentación o feedback. Aquí voy a comenzar con la hipófisis. Sin embargo, donde se inicia todo es en el hipotálamo. ¿Qué significa esto? Ya lo mencioné en una diapositiva anterior, pero es bueno recordarlo. El hipotálamo lo que va a producir es secreción de neurohormonas. Y estas neurohormonas tienen el denominativo de factores liberadores. Y estos son los que van a actuar y van a estimular la hipófisis para producir hormonas estimulantes o tróficas. Y estas van a correr por el torrente circulatorio y van a ir a tener un efecto en la glándula. Y la glándula es la que va a producir los distintos tipos de hormonas. Además que actúan en el cuerpo, retroalimentan a la hipófisis y al hipotálamo regulando su actividad. Entonces, estas hormonas estimuladoras que se producen en la hipófisis son las que van a ir a actuar sobre otras glándulas y posteriormente estas glándulas lo que van a producir son las hormonas y estas hormonas van a actuar en los tejidos. Acá va lo interesante. Si las concentraciones de algunas hormonas disminuyen, entonces es aquí donde se activa este mecanismo. Primero se estimula el hipotálamo, luego la hipófisis, aumenta la secreción de la hormona estimulante,
Este va a actuar sobre la glándula correspondiente para nivelar ese descenso. A esto se llama un mecanismo de feedback positivo. Vuelvo a repetir, mecanismo de feedback positivo es cuando yo tengo disminución de una hormona y se estimula el hipotálamo, luego la hipófisis, luego la glándula, y la glándula va a producir hormonas, regulan las concentraciones, y cuando las concentraciones hormonales en la sangre ya llegan a la normalidad, se bloquea la producción de esa hormona y por lo tanto se llama mecanismo de feedback negativo. Feedback positivo, produzco hormonas. Feedback negativo, bloqueo ya la producción hormonal. A eso se refiere. Ahora, hay que destacar también que existen otros factores que contribuyen al mantenimiento de los niveles de secreción hormonal. Por ejemplo, el ritmo sueño-vigilia está muy relacionado con la liberación de hormonas del crecimiento. Mientras más los jóvenes en crecimiento duermen más, entonces se estimula más en el sueño la producción de hormonas del crecimiento. Y las hormonas no se secretan de manera uniforme o regular, sino en descarga, y algunas están en relación a un patrón de secreción rítmico o cíclico, y es por eso que se dice que tienen una ritmicidad. Por ejemplo, el cortisol, y esta es importante también, el cortisol y en pequeñas partes la adrenalina. Habitualmente suelen producirse a partir de las 4 o 5 de la mañana, alcanzando su pico máximo hasta las 10 de la mañana. Y luego otro pico alrededor de las 6 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que son en esos horarios donde me libero cortisol, libero cantidades de glucosa en mi organismo y estoy con más cantidad de energía en ese momento, pero cuando yo lo sé aprovechar y me despierto y lo utilizo de una forma positiva y de crecimiento para mi persona, ¿ya? Sin embargo, nosotros desaprovechamos habitualmente esta grandiosa producción de cortisol, ya que es en ese horario cuando se produce cortisol donde yo tengo la mayor captación de la información que pueda recibir en ese momento. De ahí la importancia de que la mejor hora para estudiar es esta, alrededor de las 4, 6, 7 de la mañana. Y es por eso que muy pocos lo logran obtener ese beneficio, porque requiere un sacrificio realizarlo desde esas horas de la mañana. Por una parte, va relacionado al aprendizaje, utilizar el cortisol. Y en segundo lugar, la mayor cantidad de pacientes que hacen infarto de miocardio lo hacen en la madrugada. ¿Por qué lo hacen en la madrugada? Por precisamente la liberación de cortisol, que bruscamente puede agarrar y retenerme sal, básicamente cloruro de sodio y agua, y aumentarme la presión de forma brusca y hacer que se contraigan mis arterias coronarias y producir episodios de isquemia en esos momentos. De igual forma, las crisis hipertensivas o los mayores picos de hipertensión arterial suelen ser en estos horarios. De ahí la importancia de que no tengo que esperar que el paciente desayune para recién darle su antihipertensivo. Mientras más temprano lo dé, pues menos tiempo de hipertensión arterial puede tener en esos horarios, entre las 6 y las 10 de la mañana. Y aquí ya estamos para terminar. Algunos ejemplos, miren, el hipotálamo se liberan factores liberadores de la hipófisis, hormonas tróficas o estimulantes, estimulan a la glándula para que se produzca la hormona y tiene un órgano efector, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo poca hormona, poca, disminuida hormona, entonces es aquí donde se va a producir todo este círculo. Y cuando ya tengo niveles normales, entonces se bloquea todo este mecanismo. Cuando produzco hormonas, feedback positivo. Cuando bloqueo la producción hormonal, feedback negativo. En el caso, por ejemplo, de la tiroides, en el hipotálamo, factor liberador de TSH, en la hipófisis, hormona estimulante de la tiroides, y en la tiroides se va a liberar T3 y T4 para que a nivel de los tejidos se regule su concentración. Alcanzo concentraciones normales y se crea un mecanismo de feedback negativo para bloquear ya estos estímulos. De la misma forma, miren acá, entonces primero parte de la TRH, ¿no es cierto? Hormona liberadora,
Luego la hormona estimulante, esta hormona estimulante va a tener su efecto en la tiroides libera T3 y T4 y va a tener un efecto en los tejidos a nivel periférico. Y una vez alcanza estos niveles, se bloquea. Lo mismo con todas las hormonas, en caso de las suprarrenales, por ejemplo, factores liberadores de ACTH, luego hormonas estimulantes de adrenocorticotropina y a nivel suprarrenal voy a estimular la producción de cortisol y de andrógenos. A nivel de los ovarios, entonces factor liberador de gonadotropinas que me va a inducir a la liberación de dos hormonas, luteinizante y la folículo estimulante, ¿vale? En los testículos lo propio, factor liberador de gonadotropinas, que me va a inducir a la producción también de hormonas luteinizante y folículo estimulante. Cada una me va a liberar testosterona y la folículo estimulante inhibida. Y ahora este otro reflejo también, ¿no es cierto? El reflejo de succión, habitualmente el reflejo de succión de Ferguson, que también le llaman, se ha visto que la succión del pezón, situaciones como estrés o trauma o que me induzcan a liberación del péptido intestinal vasoactivo, TRH o serotonina, va a ser habitualmente que a nivel del hipotálamo y de la hipófisis se libere prolactina y esta prolactina, ¿no es cierto?, induzca la secreción de leche, ¿listo? Sabemos que habitualmente la prolactina se encuentra bloqueada gracias a la dopamina, sin embargo, existen situaciones en las que se puede desbloquear, por ejemplo, cuando hay una sección acá del tallo hipoficiario, deja de producirse dopamina y habitualmente lo que ocurre es que se libera prolactina en esas situaciones. ¿Ya? Entonces, en las personas que tienen tumores hipoficiarios, secciones de tallo hipoficiario, está bloqueada la dopamina y automáticamente comienza a tener galactorrea. Hay otras formas de bloquear la dopamina a través de neurolépticos, opiáceos, fametidopa, reserpina, o incluso a través de la metoclopramida dándolo de forma prolongada. Habitualmente también se sabe que la hormona gonadotropina coriónica normalmente durante el embarazo, ¿no es cierto? También actúa como un mecanismo de feedback negativo hacia la producción de prolactina y por lo tanto cuando la mujer está dando de lactar habitualmente tiene una disminución de la libido por este bloqueo de la prolactina. A su vez también los estrógenos inicialmente suelen bloquear esto, la producción de prolactina, y esto también disminuye, sobre todo en la pareja, reflejando una disminución de la libido o poco deseo o apetito sexual hacia la pareja, como que más se concentra en la producción de prolactina y en la succión del bebé. ¿Listo? Entonces, de esa manera es lo que ocurre esta producción como ejemplo de prolactina. Se encuentra inhibida gracias a la dopamina y que a través de diferentes estímulos esta puede liberarse y al liberarse significa que bloquea la dopamina. Y existen situaciones como las secciones de tallos hipoficiarios en la que, o tumores hipoficiarios en la que se bloquea la dopamina y se libera automáticamente prolactina. Ya hemos hablado de cuáles son las glándulas en el cuerpo humano, las hormonas que puedan existir también en la hipófisis se dividen en dos partes, la adenohipófisis, que son también llamadas hipófisis anterior, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿cierto? Entonces, tenemos hormonas que se liberan en el óvulo anterior y otras que se liberan en el óvulo posterior. Entonces, esto es fácil comprender, ya que ustedes tienen que saber este concepto importante, que en la adenohipófisis se producen hormonas, que son estas de acá, la CTH, la TSH, folículo estimulante, luteinizante, prolactina y hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahora, miren esto de acá. La ADH y la oxitocina no se producen en la neurohipófisis, no se producen en la hipófisis posterior, se producen acá arriba en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y en los núcleos paraventriculares. Es aquí donde se libera la ADH y la oxitocina y estos viajan hacia la neurohipófisis y estos sirven
como almacén de estas hormonas. Entonces yo le pregunto, ¿qué se produce en la neurohipófisis? ¿Qué hormonas se producen en la neurohipófisis? Pues la respuesta es simple, ninguna. Ya que la neurohipófisis sirve solamente de almacenamiento de las hormonas que se producen en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo, ¿vale? Muy bien.